Quería agradecerle por estar presente una vez más. Quería agradecer al doctor López, al doctor Miguel Ángel Imperiales y a la doctora Abel López por darnos su tiempo. Bueno, soy integrante de la Voz Profesional, junto con el Centro de Estudiantes de Ciencia Económica de la Facultad de Ciencia Económica de la UNJU. Estamos realizando este taller sobre obras sociales y ART. Los dejo con mi compañero Gonzalo Camino para que, bueno, continúe con la presentación y, bueno, el doctor Imperiales después. Muchas gracias, chicos, y, bueno, por estar acá presente. Gracias. Gonzalo, te dejo. Listo. Bienvenidos, chicos. El día de hoy, bueno, comenzamos una vez más con el ciclo de actividades por videoconferencia que brinda la agrupación estudiantil Voz Universitaria. Como lo explicó mi compañero Miguel, hoy vamos a ver el tema del rol de las ART y la obra social en estos tiempos de pandemia. Por esos motivos nos acompañan el doctor Miguel Ángel Imperiale y la doctora Eve López, quien va a brindar una asistencia. Y bueno, se va a estar tocando la resolución 326 de la Superintendencia de Salud y el DNU 367, que aplica la cobertura de ART en actividades esenciales. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar que se produzca algún tipo de interferencia en la locución de los expositores. Y de realizar alguna pregunta, bueno, que se haga vía chat y luego se haga un pequeño break y se responderá a las preguntas. Ahora sí le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Gonzalo, Miguel y la demás gente que nos está acompañando. Gracias, Vanessa, Alejandra, María, Nelly y otros chicos que están por ahí, muy amables. Si se escucha bien, no estamos recibiendo perfecto. Yo comienzo ahora. Veo un sí por ahí. Gracias, Alejandra, y gracias, Miguel. Ok. Para el motivo de esta charla, de la reunión de esta tarde, había dividido la exposición en 3 pequeños módulos. El primero es una pequeña visión historicista, un poco estadística, de esta cuestión de qué es esto del derecho laboral, porque vamos a tratar 2 normas de derecho laboral. Una de ellas es el decreto 367 de este año y el otro es la resolución de Superintendencia de Seguro de Salud sobre el tratamiento de las obras sociales y los problemas del COVID-19. Siempre me prefiero poner en antecedentes esta cuestión del derecho laboral, porque no podemos perder de vista los grandes principios del derecho laboral. Porque es un derecho humano, porque es un derecho básico y porque es un derecho de desequilibrio. Es un derecho profundamente desequilibrante y no es un derecho neutral. Aquel que pretenda tomar el derecho laboral y hacer de este derecho una especie de positivismo jurídico, me parece que se va a encontrar con muchísimos problemas y no va a poder avanzar en ningún análisis de ninguna norma de derecho laboral, porque casualmente se trata de un derecho de desequilibrio. ¿De dónde viene este tremendo desequilibrio que muchos autores, sociólogos, filósofos, estadistas y gente del derecho refiere como el desequilibrio natural? El desequilibrio no es natural, ha sido producido merced del avance del hombre y su deseo de la capitalización privada de su propio patrimonio. A partir de allí se ha producido cada vez más este desequilibrio terrible que trata de alguna forma de compensar, entre otros, el derecho de trabajo. Si nosotros miramos, por ejemplo, una publicación que estuve consultando de enero del año pasado, enero del 2019, en El Economista, pueden chequearla cualquiera en cualquier fuente, se va a dar cuenta que en el año 2017, 43 personas, solo 43 personas, poseían lo mismo, poseían la misma riqueza patrimonial que 3.800.000 personas. O sea, todo el dinero que juntan 3.800.000 personas lo tenían 43 personas en el mundo. ¿Cómo avanzó esto en el año 2018? Al año siguiente. 26 personas, nada más, solamente 26 personas tenían el mismo patrimonio que 3.800.000 personas.
Es gravísimo esto que le estoy planteando, no es fácil de digerir, pero tenemos que ir asumiendo esta realidad. ¿Qué significa esto a nivel global? A nivel global significa que más o menos el 1% o el 1,2% de la población, exagerando, es dueña del 50% de la riqueza del mundo. 2% de la población. El otro 98% tiene que repartirse la mitad que queda. Si hablamos de un número redondo, 7.000 millones de personas, imagínense lo que es ese 2%, no significa nada. Si lo queremos graficar y ponerle nombre y apellido a esto, y lo graficamos en una forma muy fácil, se trata de 8 familias. 8 familias en el mundo que poseen la mitad de la riqueza del mundo. Que cada familia esté integrada por 300 personas o por 400. No dejan de ser 8 familias que tienen más de la mitad de la riqueza del mundo. Todo el resto se tiene que repartir entre el común de los mortales, que somos 7.000 millones. Imagínense ese tremendo desequilibrio en el reparto de la riqueza del mundo. Es lo que lleva, entre otros, a las normas de derecho tutelar a establecer un sistema de desequilibrio para compensar este otro desequilibrio que algunos quieren llamar desequilibrio natural. No hay nada de natural. ¿Por qué? Porque cuando las sociedades empezaron a formarse como tales, el índice Gini, es decir, uno de los índices que mide el desfasaje o mide esta desigualdad de la distribución de la riqueza, el índice Gini más o menos era de 0,17. El índice Gini va de 0 a 1. 0 punto va marcando la diferencia hacia arriba de cuál es el desequilibrio. Bien, cuando se forman las sociedades, siempre hay ricos y siempre hay pobres. Ese índice es el 0,17 para formar una sociedad. A partir de allí la sociedad está establecida como tal. Llámese esta sociedad pueblo, aldea, reino, feudo, estado, nación, patria, lo que ustedes quieran. En definitiva, el 1,17 es un índice razonable. Hoy en día ese índice está cerca del 0,50. Con lo cual volvemos a ratificar lo que dijimos antes. La mitad de la población la mitad de la riqueza del mundo se reparte en la mayor parte de la población y el 1, y algo, casi no llega al 2%, se queda con la otra mitad de la riqueza. ¿Cómo se representa esta riqueza? La riqueza obviamente se representa en activos. Ustedes, estudiantes de ciencias económicas, saben muy bien lo que son los activos. Bien, esos activos, la mitad de la riqueza que está en manos del 1% o un poco más del 1% de la población mundial, son grandes corporaciones representadas en general por los bancos. Bancos que están en manos de los Rothschild. Bancos que están en las manos de los Rockefeller, hoy día administrada por George Soros. Bancos que están en las manos de los Lagarde, bancos que están en las manos de los Morgan. No se olviden que el índice S&P, el índice que nos dice a nosotros cuánto significamos de riesgo para la inversión del mundo, lo establece un banco que es el Banco Morgan. Ellos nos dicen cuán riesgosos somos nosotros los argentinos para la economía del mundo. Esos mismos bancos que tratan de que ese 1 y pico por ciento que recauda la mitad de la riqueza del mundo, trata de que sean cada vez el menos por ciento. Tratan de que ellos reunir la mayor cantidad de riqueza. Esos son los grandes bancos. Y estos grandes bancos son los que en definitiva terminan formando un brazo, terminan formando una delegación, una sucursal o como la quieran llamar ustedes, que se llama ARP.
Entonces no perdamos de vista esta macro situación de qué es una ART. Una ART no es nada más que un banco operando para obtener un mayor ingreso económico financiero en base a normas, a reglas de juego que se dan generalmente en la banca, se dan en el mercado bursátil. ¿Quieren un ejemplo más clarito de esto? Comparen el índice Merval. El índice Merval lo pueden ver en Investing, lo pueden ver en cualquier página dedicada al mundo financiero, y comparen ese índice con el índice del ticker Grupo Galicia. El Grupo Galicia representa una banca internacional que al mismo tiempo también representa una ART, una aseguradora de riesgo de trabajo. Y se van a dar cuenta que el índice Merval refleja en muchos meses al año lo que hace el Grupo Galicia. En una palabra, lo que hace un grupo económico es lo que marca todo el mercado bursátil de la Argentina completa. Eso, señores, es una ART. No es otra cosa. Es un grupo, una oficina, una sociedad anónima destinada a captar dinero para producir más dinero, más ganancia. Esto es lo connatural de una empresa financiera. Entonces, no esperemos una conducta de tipo mutualista o cooperativista o una cuestión de contribución social, porque no la va a haber. No existe tal cuestión. La ART funciona como ART y es básicamente un brazo de un banco, que generalmente representa capitales internacionales que están orientados a esta captación de riqueza. Si tenemos en claro, entonces, cuál es la naturaleza de una ART, de dónde viene una ART y hacia dónde se dirige, vamos a ver que sus intereses, de alguna manera, se van a dar de patadas con los intereses de obras sociales y con los intereses de sindicatos. Porque uno representa un ala del sentir sociológico de una nación, de un pueblo determinado, y el otro representa un palpitar económico de un grupo determinado que generalmente responde a intereses internacionales. Entonces, cuando un trabajador plantea aquella cuestión de que, qué suerte, mi ART me dio 2 cafeaspirinas, y se siente contento porque el hombre se siente contenido dentro de las 2 cafeaspirinas, es porque realmente el hombre necesitaba rayos X. Si la ART le dio una radiografía y el hombre se siente contenido y dice, wow, ¿cómo me atendió el médico de la ART? Me atendió maravillosamente y me hicieron 2 radiografías, era porque el hombre en realidad necesitaba una tomografía axial computarizada. Pero como una cuesta una pequeña fortuna y el otro sale 2 pesos, le dieron el remedio de 2 pesos y el trabajador se va contento creyendo que ha obtenido la solución, cuando en realidad lo que está haciendo la ART es ahorrar dinero para luego jugarlo eso en una bolsa y obtener aún más ganancias. ¿Por qué la ART se demora tanto en pagar las indemnizaciones? Por una cuestión muy simple. Ingresen hoy día a cualquier canal de YouTube que están tan de moda. Ingresen a cualquiera, Desarrollando, Inverar, Joven Argentino, Ser Diferente, el que ustedes quieran. Ingresen, los invito a que ingresen en un minuto más. Y fíjense, el menos avispado que logró poner 1.000 pesos en una acción determinada, y por caso les doy una acción puntual, Microsoft. Si esa persona que haya comprado una acción de Microsoft a 5.400, 5.600 pesos, la pudo vender en el mismo día a 6.000. ¿Cuánto fue la ganancia en unas horas de diferencia? Una persona, estoy hablando de una persona cualquiera como ustedes, como yo. Ahora imagínense que un banco hace la misma jugada. Es decir, hoy día una ART no le paga la indemnización a una víctima y ese dinero compra acciones de Microsoft a las 11 de la mañana y las vende a las 4 de la tarde. ¿Ganó una pequeña fortuna? Simplemente demorando un día el pago de la indemnización.
Disculpen que esto sea duro, pero esa es la realidad con la que vivimos todos los días. Y esto hay que hacerle entender a la gente que a veces hay este divorcio. Y frente a este divorcio, para equilibrar estas diferencias que hay, existe el derecho laboral. Por eso el derecho laboral es el derecho protectorio social, que también lo exponen, por ejemplo, Pla Rodríguez, el uruguayo. Si alguna vez tienen una oportunidad de llegar a un libro de Pla Rodríguez, háganlo. Es maravilloso. Y ahí se van a dar cuenta de que el derecho laboral es un derecho de protección, de tutela, y sus normas solamente pueden ser entendidas, aplicadas e interpretadas a favor del trabajador. Cuando venga una ART y pretenda decirles, no, porque acá la ley en realidad lo que quiso decir es esto otro. No, señores, la interpretación solamente puede ser valiosa si es a favor de la parte débil de la relación. Si no, no es valiosa y eso no es derecho laboral. Será derecho mercantil, será derecho comercial, será derecho industrial, pero no va a ser derecho laboral. Bien. Esta situación del derecho laboral y sus grandes principios, que también refleja, por ejemplo, también el doctor Aquino, un gran estudioso del derecho laboral, y que lo une el derecho laboral argentino con las grandes normas internacionales protectorias, porque no nos olvidemos que Argentina es signataria de las Naciones Unidas, de la organización de varias organizaciones latinoamericanas, de la OEA, es signataria de la OIT. O sea, hemos firmado tratados internacionales que tienen tanta fuerza como la Constitución Nacional. Y esas normas deben aplicarse al derecho positivo argentino. Y esas normas casualmente vuelven a reflejar esto mismo que les estoy diciendo. Si el derecho laboral no lo vamos a interpretar a favor del trabajador, estamos haciendo cualquier cosa, pero no estamos haciendo derecho laboral. Ahora sí, Miguel o Gonzalo, si quieren que abramos un pequeño break y hagamos un par de preguntas por acá, o si prefieren que sigamos, como ustedes prefieran. No hay preguntas en el chat. ¿Se puede seguir? Ok, perfecto. Agradecido. Planteado por qué el derecho laboral debe interpretarse unilateralmente y a favor del trabajador como norma protectoria. Nos quedaría por analizar ahora, entonces sí, el decreto 367, un decreto que si bien no tiene un articulado muy largo, es más o menos breve, ustedes lo pueden haber repasado seguramente o lo han escuchado por ahí. Es un decreto que puede llegar a presentar el día de mañana algunos problemitas. Conforme este artículo, conforme este decreto, el 367 de este año, dictado en este marco de la pandemia, es una norma especial, es un decreto de necesidad y urgencia, o sea, está equiparado a una ley en este caso. Este decreto establece, en primer lugar, que aquellas personas que se hubieran contagiado por el COVID-19 y que se trate de trabajadores esenciales, o sea, trabajadores vinculados a estas actividades que no pudieron pararse durante el llamado aislamiento social preventivo obligatorio, el ASPO, si se contagian de COVID-19, presuntivamente se considera que esto es una enfermedad del trabajo, por lo tanto es una enfermedad que está cubierta dentro de la ley de riesgos de trabajo y por lo tanto ese trabajador tiene derecho a todas las prestaciones derivadas de la ley de riesgos de trabajo. Prestaciones que son en especie y prestaciones que son en dinero. Ahora bien, dentro del marco bastante amplio de cuáles son las tareas llamadas esenciales, las tareas que no se han podido parar porque era necesario que la nación continuara funcionando como tal y sus habitantes tengan los elementos básicos indispensables para seguir con su vida, hay dos sectores que prevé este mismo decreto. Los trabajadores de la sanidad y el resto de los trabajadores esenciales. Los trabajadores de la sanidad, yo creo que la tutela a todo lo que son médicos, enfermeros, guardias de afectados a hospitales, sanatorios y centros de prestación médica,
camilleros, auxiliares de enfermería, farmacéuticos, etcétera, etcétera, sin distinción. La ley no distingue, por lo tanto nosotros no podemos distinguir. Es decir, todos aquellos que sean trabajadores de la sanidad automáticamente ingresan en el campo de tutela de la Ley de Riesgos de Trabajo, y la ART contratada por ese hospital o contratado por ese centro médico, por ese sanatorio, deberá darle sin ningún género de recorte la cobertura requerida para el caso. Esto es atención médica, atención farmacéutica, atención paramédica, internación especializada, internación en terapia intensiva, incluso con uso de los servicios de respiradores artificiales, etcétera, 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 sin tener limitaciones y sin tener ningún género de óbice o problema o cuestionamiento al respecto. Esos son los trabajadores de la sanidad. ¿Qué pasa con el resto de los trabajadores? El resto de los trabajadores puede ser el empleado de un supermercado que no cerró sus puertas porque se considera que era un centro de distribución de alimentos esenciales y que por lo tanto debía venir a trabajar y atender al público y hacer la entrega de la mercadería que la gente adquiere en un supermercado. Él tampoco pudo parar. Le pueden haber dado un sistema recortado de horario, le pueden haber dado un sistema de que trabaje una semana sí, una semana no. Pueden haber habido miles de variantes, pero lo cierto es que él no es trabajador de la sanidad. Entonces, ¿qué pasa con ese trabajador? Bueno, ese trabajador también goza en principio de la misma cobertura. Por lo tanto, provocada o establecido de que se encuentra enfermo con la sintomatología propia del COVID-19, deberá solicitar la cobertura en especie y posteriormente también la dineraria a la ART que haya contratado su patronal. ¿Qué pasa si la patronal no hubiera contratado una ART? Bueno, la cuestión es más simple o es más fácil. El empleador en forma directa y personal se tiene que hacer cargo de toda la cobertura. Y en esto no hay cortapisas y no podemos hablar de nada raro. ¿Qué pasa si un trabajador fue requerido por su patrono y fue a trabajar y no estaba la prestación de sus servicios previsto dentro de las actividades llamadas esenciales? Bueno, en ese caso la cuestión habrá de regularse por el artículo 40 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece qué es el trabajo prohibido. El artículo 40 de la Ley de Contrato de Trabajo dice muy claramente que cuando se trabaja en una situación en la que está prohibido trabajar, la prohibición apunta exclusivamente a la parte patronal y no puede perjudicar a la parte obrera. En una palabra, el obrero podrá pedir y requerir la prestación médica y la prestación en especie por las resultantes de esta enfermedad que haya contraído, habiendo prestado un trabajo prohibido. Aplicamos entonces la Ley de Contrato de Trabajo y de esa forma resolvemos la cuestión del trabajador que no era esencial. Planteado ante una ART el pedido de cobertura, no existe ninguna posibilidad de que la ART pueda excusarse y decirle, no, yo no le presto el servicio. El servicio se lo debe prestar. En todo caso, después se abrirá un procedimiento recusatorio, un procedimiento de reversión, por el cual se le permitirá de que la ART incidente esta cuestión y demuestre que esta enfermedad no ha sido contraída con motivo y ocasión del trabajo, sino que ha sido contraída en otro ámbito distinto. Bien, este decreto en su artículo 3º establece que la Comisión Médica Central, que se encuentra radicada allá en Capital Federal y que es la cabeza visible de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, establezca puntualmente en cada caso cuál es lo que debe considerarse, en qué caso debe considerarse enfermedad del trabajo y en qué casos no puede considerarse que sea enfermedad del trabajo. Y acá
hay un párrafo de este artículo, el segundo párrafo del artículo 3º del decreto 367, donde dice que si hubiera algún género de dudas y que la Comisión Médica Central no sabría si esto es o no es una enfermedad del trabajo, podrá volcar la presunción a favor del obrero y establecer que sí es una enfermedad del trabajo. Me parece que esto no es nada más que el reflejo de lo que dice el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, que vuelve a establecer el indubio pro operario. Es decir, si tenemos dudas, no sabemos exactamente, eso no es una enfermedad del trabajo, la duda debe favorecer al obrero y no a la patronal y o a la ART del caso. ¿Cómo es que se hace operativo este sistema? El sistema se hace operativo a través de una resolución que es la norma reglamentaria del decreto 367, es decir, es una norma complementaria, y se trata de la resolución número 38 de este año también, obviamente. Esta resolución 38 es la que ha establecido cuál es la forma, cuál es el método en el que se hace efectivo la prestación que debe otorgar obligadamente la ART a favor del obrera que se encuentre infectado. Dos maneras o dos formas de iniciar los reclamos. Primera manera, hacer la denuncia ante la propia ART. En el artículo 1 de la citada resolución 38 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, allí se establece de que el obrero, la obrera que se encuentre infectado o presuma por lo menos que se encuentre infectado de una ART y cuente con un antecedente médico al respecto, tiene que tener un certificado médico que establezca que se encuentra en curso de esta sintomatología compatible con el COVID-19. Deberá hacer una pequeña reseña indicando cómo es que ha prestado su trabajo, en qué horario de trabajo, cuál fue el horario de trabajo, cuáles fueron las particulares prestaciones de su servicio. Puede aclarar, por ejemplo, cuántos compañeros de trabajo tenía, si estaba expuesta al público o no estaba expuesta al público, si no tenía elementos de protección personal, hasta dónde llegaba este otorgamiento de los elementos de protección personal, etcétera. Bien. Debe agregar a ese pedido, a ese reclamo de cobertura, la dispensa que tenía el patrono. ¿Se acuerdan el famoso certificado que tenía que tener cada empresa que quería trabajar en el periodo del aislamiento social preventivo obligatorio? Las empresas que no hayan sido dependientes del Estado, que no hayan sido organizaciones gubernamentales, que querían prestar servicios, tenían la obligación de tener un certificado, tener una constancia de que estaban eximidas del aislamiento. Bien, una copia de eso debe agregarse a este reclamo que va a formular la persona. Obviamente, cuando se hace este pedido, esta reclamación, debe identificarse perfectamente el obrero, o sea, todos los datos que surgen del propio DNI. Debe identificarse perfectamente al empleador, o sea, para qué empresa trabaja, cuál es el quit de este empleador, cuáles son las características, es una SRL, es una SA, es una asociación de empresas, ¿cómo se mueve esta empleadora? Debe identificarla. Con esos requisitos hacemos el reclamo a la ART, por vía de un correo electrónico, por vía de un teléfono que esté habilitado, por un sistema de videoconferencia o por el sistema que haya habilitado la ART del caso. Cada una tiene un teléfono, tiene una vía de comunicaciones. Bien, ya hemos presentado nuestro pedido a la ART y ¿qué ocurre acá? La ART puede no querernos dar bolilla, puede no tratar de eludirnos la comunicación, eludir la recepción, podemos tener problemas comunicacionales reales o inventados. En ese caso, existe en cada comisión médica un pequeño departamento que es de atención al público y de gestión de reclamos,
que es hoy día nada más que una ventanilla virtual. Entonces hay que ingresar a esa ventanilla virtual, a esa mesa de entradas virtual de la SRT, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y formular la queja en ese momento. Si el trabajador formula la queja por esa ventanilla, la gerencia de asuntos jurídicos dependiente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo tiene 48 horas para atender la queja y establecer con una opinión técnica si esa reclamación es procedente o no es procedente. En Argentina, cuando me dicen que una administración pública va a actuar en 48 horas, yo realmente no sé si esto será así o no será así. Yo tengo mis dudas, pero es un plazo de ley y tenemos que exigir que se cumpla, porque una persona infectada, una persona que está padeciendo este tipo de sintomatología, puede agravarse en mucho menos tiempo que 48 horas. Por eso los profesionales no podemos permitir que se nos vayan más allá que de las 48 horas que se hubiere planteado. Bien, ese es el reclamo ante una ART, o si la ART se hace la tonta y no quiere recibir nuestro reclamo. Pero yo también puedo hacer el reclamo como un trámite directamente ante la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que en el caso de Jujuy se llama Comisión Médica número 22 o Comisión Médica Jurisdiccional número 22 o Comisión Médica Jurisdiccional Jujuy. No importa el nombre. Está ahí en la calle Güemes, un poco más arriba de la plazoleta del trabajo. Allí está la Comisión Médica número 22. Bien, yo puedo hacer mi presentación directamente en tal oficina a través de una ventanilla que es también virtual en principio, y allí es donde hay que presentarse con copia del DNI del trabajador víctima, anverso, reverso, debidamente escaneado. Deberá presentarse con patrocinio de letrado. Recuerden que esto ya viene dado desde antes. Las presentaciones de los trabajadores que reclaman ante la comisión médica pueden y deben ir con patrocinio de letrado. Entonces se presenta abogado y cliente y presentan prácticamente los mismos requisitos que hubieran presentado ante la ART. Esto es la descripción del puesto de trabajo, cómo es que se cree de que el puesto de trabajo, las particulares condiciones del trabajo han incidido en el contagio que en este momento se advierte en la persona del trabajador. Hay que presentar la historia clínica que se hubiera desarrollado hasta ese entonces, el tratamiento médico que se hubiera seguido hasta ese entonces, y en el ámbito de la comisión médica número 22, en este caso los jujeños, debe resolver este planteo en 5 días. En 5 días hábiles. Corrido ese traslado a la ART puede contestar, pero su contestación necesariamente debe tener como contenido todo el estudio diagnóstico que hubiera llegado a su poder. Debe contener la denuncia previa que intentó, quiso, pudo o no pudo hacer el trabajador y que quedó a medio trámite. Debe llevar todos los papeles médicos, historias clínicas, todo lo que tenga. No nos olvidemos que una ART funciona a través de sus médicos profesionales que actúan en ese aspecto, en el aspecto médico. Por lo tanto, ellos ya fueron monitoreando algo de la denuncia de la contingencia. Por lo tanto, deben tener todo esto. Esto significa de que la ART no puede ir a manos desnudas y decir yo no me enteré de nada, yo nunca supe nada, a mí nunca me reclamaron nada, yo no sabía nada. Porque lo que está diciendo es estoy incumpliendo mi servicio, estoy incumpliendo la función social que tengo. Y eso no es posible, sino que debe acreditar todos los papeles que le han sido presentados o que pudieron haber llegado a sus manos. Si pasados los 5 días la ART no contesta nada o contesta en modo insuficiente, inmediatamente la comisión médica
central toma cartas en el asunto y debe expedirse en un plazo máximo de 30 días. Veamos entonces que tenemos dos ámbitos o dos aspectos. Un aspecto es el reclamo ante la ART, es el primero. Si ese nos fracasa, si ese empieza a dar vueltas y no nos soluciona nada, podemos ir y debemos ir a la Comisión Médica Jurisdiccional o Comisión Médica 22 en el caso de Jujuy. Eso es lo que dice básicamente, hay otros aspectos más, eso es lo que dice básicamente la resolución 38 de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del derecho de todos los días, yo plantearía la cuestión de otra forma. Lo haría así. Formularía el reclamo, la queja vía correo electrónico, vía WhatsApp o vía de cualquier forma documentada a la ART, cumpliendo con todos los extremos que les acabo de decir, es decir, identificando a la víctima, identificando al empleador, estableciendo cuáles son las pautas del posible contagio, es decir, por qué el trabajo esencial cumplido habría incidido en este contagio a este trabajador. Otorgaría un plazo máximo de 2 días para la satisfacción de las prestaciones requeridas y haría un doble apercibimiento. El apercibimiento de formular la denuncia en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, tal cual como lo relatamos, lo prevé la resolución 38. Pero además les diría, les voy a plantear una medida autosatisfactiva judicial. Y judicializaría la cuestión en el plazo de 72 horas. La intimación en este caso la haría por vía documentada lo más certificadamente posible y si no, lo haría por vía telefónica, por vía de correo electrónico dirigido a la ART y simultáneamente a través de un telegrama colacionado del correo argentino, que en este caso puede ser despachado por el trabajador que se encuentra en crisis o bien por algún familiar directo o un representante válido legal que incluso puede ser parte del sindicato donde se encuentre afiliado. Entonces, de esa manera, buscaría darle una doble protección jurídica al trabajador infectado. Por un lado, a través de una medida autosatisfactiva judicial y por el otro lado, a través de la denuncia administrativa conforme lo hemos visto. Me parece que cualquiera de las dos vías es valiosa y se debe programar una vía simultánea alternativa para evitar que la demora en el tiempo nos pueda llegar a costar la vida de este trabajador. Tal cual como hemos visto, me he orientado en este aspecto de nuestra reunión exclusivamente en lo que es la atención primaria de un trabajador enfermo. No quiero detenerme en este momento en atender la otra cuestión, que es la prestación dineraria del trabajador que ya quedó con un grado de incapacidad. Porque, cuidado, el COVID no es que viene como una gripecita y se va. Hay gente que ha terminado con los riñones destrozados. Hay gente que ha terminado con uno o los dos pulmones destrozados. Hay gente que ha terminado con problemas muy serios. O sea, han logrado salir con vida, pero a un costo importantísimo. Bueno, a ellos les corresponderá una indemnización, una suma de dinero, pero eso es lo de menos, porque eso es posterior, porque eso no tiene que ver con la emergencia, eso es un momento posterior. Lo mismo en el caso de que lamentablemente el trabajador fallezca. Los deudos podrán seguir todo el procedimiento de la resolución 38 o judicializar el reclamo y obtener una indemnización. Pero ¿de qué sirve la indemnización si mi pariente ya se murió? Sí, es un paliativo, pero es un paliativo nada más, no me va a devolver el pariente. Entonces, si bien existe ese otro derecho a recibir las prestaciones por sepelio, a recibir las prestaciones indemnizatorias derivadas de la muerte o de la incapacidad permanente, eso creo que es motivo de otro tema, motivo de otro análisis que en este momento no viene al caso porque creo que es mucho más importante que los facultativos, los profesionales, nos concentremos en otorgarle prestaciones médicas a quien lo requiere y no a pedir indemnizaciones que podremos pedirla dentro de un año o dentro de un año y medio o dentro de la cantidad de meses que ustedes quieran. Esta es la base
lo básico de lo que es el decreto 367 y su norma reglamentaria, la resolución 38. Si acá hacemos un pequeño break y alguien tiene alguna pregunta, la canalizamos a través de Gonzalo o a través de Miguel, charlamos sobre las preguntas y luego, si quieren, podemos seguir con el tema de lo que son las obras sociales y el mismo problema del COVID-19. Miguel. Hola. Sí, Sí, hay una pregunta ahí de Mariana Verdur por el sí. tema de... No sé si puede ver el chat o quiere que lo lea. No puedo ver el chat, a ver, voy a Bien. tratar de habilitarlo. Si quiere, lo leo, si quieren. Para ir avanzando, te diría que me lo... Acá está. Sí, perfecto. Acá lo tengo a Mariana Verdur. La denuncia en la RT se hace en el caso que el test dé positivo, que el PCR dé positivo y no porque la gente manifieste el síntoma. Efectivamente. En ese aspecto creo que hay algo importante. Hay que presentar alguna constancia médica, que nos indique de que el trabajador se encuentra en un periodo de seguimiento. Así lo llama el protocolo médico, periodo de seguimiento. Es necesario presentar un certificado médico. El certificado médico, tal cual como lo establece el decreto, es un certificado otorgado por un profesional o un centro médico autorizado. No es exactamente un PCR. Puede venir el PCR, puede venir un test rápido, puede venir un ELISA, puede venir cualquier protocolo médico, pero no tiene que ser necesariamente un PCR. ¿Alguna otra? Marianita Quiro también realiza la pregunta en ese sentido. Pregunta, ¿se puede rechazar la RT, la prestación, si en la documentación se presentan resultados de análisis serológico y no un PCR? Justamente a lo que vos venías comentando hace un momento. Así es. Lo que requiere la resolución número 38 que acabamos de comentar es de que debe presentarse constancias médicas que hubiere. Y esas constancias médicas tienen que ser otorgadas por, casualmente, un médico habilitado o por un centro médico habilitado. No exactamente tiene que ser un PCR. Nos acordemos aparte de otra cosa. El PCR nos puede llegar a dar un falso positivo, ¿no? No es que el PCR es palabra santa. No sé si hay algo más. También hacen referencia al análisis de sangre, si podría contar también como prueba suficiente para efectuar la denuncia. Miren, lo que se requiere es el diagnóstico de una entidad sanitaria registrada en el REFES. Esto es, tiene que ser un centro médico, un médico o alguien que esté habilitado como tal. No hace falta más. Después hay una pregunta referida al Instituto de Seguro de Jujuy, cómo actúa la ART. En ese caso, bueno, tiene una metodología diferente. No sé si A ver. Luciana Aramayo, ¿puede ser la pregunta de Luciana Aramayo? Sí, de eso. Si se interna en una clínica y la misma te pide que pagues el coseguro, el trámite se debe hacer. Bueno, a ver, Luciana, si trato de explicarme. Cuando se trata de un trabajador de la sanidad y que está prestando servicios, obviamente, y luego hay algún examen médico, cualquiera, que me dice que es un COVID positivo, se acabó la historia. Acá no hay ni coseguro ni hay nada. La prestación que debe otorgar, en este caso, cuando me hablas de que una persona se interna a través del Instituto de Seguro de Jujuy, yo me estoy imaginando una enfermera, por ejemplo. Me estoy imaginando un empleado del Estado cuya cobertura se da preponderantemente a través del Instituto de Seguros. Bien, en este caso, el Instituto de Seguros no está funcionando como obra social. Si se trata de una enfermera, el Instituto de Seguros está funcionando como ART. Por lo tanto, no te pueden pedir ni coseguro ni nada por el estilo. ¿Ok? Estamos hablando del caso de una persona que está infectada y que
es trabajadora de la sanidad y estuvo prestando servicios propios de su profesión, o se trata de una persona que tiene un diagnóstico, tiene un resultado médico, tiene una constancia médica otorgada por un organismo médico que dice es COVID-19. Punto. O sea, ya estamos presumiendo de que esa persona ha sido un trabajador que se contagió en el lugar de trabajo o con motivo u ocasión del trabajo. En ese caso no hay ningún coseguro que pagar ni nada por el estilo. Distinto es el caso de que el contagio no se produzca en el trabajo. Eso lo vamos a ver ahora en el tema de las obras sociales. No sé si eso responde a la pregunta de Luciana. Sí, justamente esa era la pregunta. En ese sentido, también Judith Huanca pregunta, ¿cómo actuaría el Centro de Empleados de Comercio, me imagino, Sí. por su sigla? Porque se dijo que primero sean atendidos con sus obras sociales y luego recién se empezaría a actuar con la ART. En la parte práctica me parece que es muy atinada esta cuestión y muy puntualmente está interesante la pregunta de Judith, porque estamos hablando del empleado de un supermercado afiliado al Centro de Empleados de Comercio, en este caso a la obra social del Centro de Empleados de Comercio, y que no es un trabajador de la sanidad, es un empleado de comercio. Bueno, obviamente la primera intervención que va a tener ese empleado de un supermercado es la intervención de su obra social. ¿Por qué? Porque ha presentado síntomas, porque hay un test, hay un diagnóstico médico, hay una constancia médica de un médico autorizado, de un centro médico autorizado, que ha dicho, esta persona porta COVID-19. En ese caso, hay que ver dónde se contagió esa persona. De acuerdo a las normas epidemiológicas, guarda, ya no estamos yendo a la tercera parte, bueno, pero no importa, no de eso se trata. ¿De qué se trata? Hay que ver qué estuvo haciendo ese empleado de comercio en los últimos 10 o 12 días. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Estuvo yendo a trabajar o no estuvo yendo a trabajar? Su grupo familiar primario con el que él convivía durante esos 10 o 12 días previos a la aparición de la signosintomatología, ¿fueron personas de riesgo? ¿Fueron personas que pudieron traer un contagio? ¿Sí o no? Si ese trabajador vive solo, o ese trabajador tiene una familia suficientemente aislada y ninguno de ellos presentó la sintomatología, y este hombre cumplió las normas del aislamiento y solamente se retiraba de su domicilio para ir a su trabajo y volvía, ¿dónde se contagió? Hay que presumir que se contagió en el trabajo, porque el único ámbito externo, distinto y diferenciado de su grupo familiar que está sano es el trabajo. Por lo tanto, funciona la presunción del artículo 1 del decreto 367 e inmediatamente la ART debe darle cobertura presentando la víctima de la infección estos datos que ha obtenido a partir de la actuación de su obra social. Sigamos entonces, si quieres. En el sentido de las actividades esenciales, Vanessa Romina Ruiz pregunta, ¿los empleados de obras sociales son considerados trabajadores de sanidad? Ejemplo, OSECAR. No. Los efectores son una cosa y los empleados de OSECA, que es otra cosa distinta. Ahora, yo quisiera saber algo puntual, ¿no? Yo creo que es importante en el ámbito de los que son administrativos de las obras sociales. Ustedes se habrán dado cuenta de que hoy en día las obras sociales están restringiendo la atención presencial. Todo se está haciendo a través de vía remota, pero en este caso, un empleado de OSECA o de cualquier obra social, no pongamos nombre, un empleado de cualquier obra social a la cual se le dice, no señor, usted tiene que atender la ventanilla,
Es decir, usted tiene que estar en contacto con el público porque queremos que interactúe con el público, con nuestros afiliados, para entregarle órdenes, para controlar los carnés de afiliados, para controlar los recibos de sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, esa persona la están exponiendo. Entonces, recuerden que uno de los requisitos para pedir la cobertura de la ART es la descripción del lugar del trabajo. Señores, a mí, OSECAC o cualquier obra social, me pidió que yo me siente en un escritorio que tiene 70 u 80 centímetros de alto, no tengo un vidrio delante mío que me proteja, tengo una mascarilla o tengo un barbijo que a veces me lo cambian y a veces no, y yo tengo que hablar con las personas. Y la persona yo la tengo, le tengo que entregar un papel, eso significa que estoy a la distancia de un brazo extendido, no más de eso, es decir, estoy a menos de 1 metro. Bueno, clarísimo, ¿no? Para eso sirve la descripción del lugar de trabajo. Una consulta más que quedó en el chat, quedó pendiente, de Luis Gaite. Me imagino que debe ser también con respecto a la resolución del Ministerio de Salud de la provincia, donde se establece que en el caso que contenga síntomas y se confirme que fue en contacto estrecho de alguien que sí tiene COVID, pregunta, la sospecha de COVID, ¿cómo se contempla con el aislamiento preventivo? No estoy entendiendo la pregunta, si me la quieres reformular. Sí, yo también traté de encontrar el sentido. Pregunta, la sospecha de COVID, ¿cómo se contempla con el aislamiento preventivo? Imagino que debe ser con el tema que tiene los síntomas, pero no contiene ningún certificado médico que lo amerite, únicamente por el mismo hecho que el COE le da el aislamiento por confirmarse un contacto estrecho confirmado. Voy a tratar de interpretar, no sé si es exactamente lo que me pregunta Luis, voy a tratar de interpretarlo, ¿ok? Si una persona está guardando el aislamiento social preventivo obligatorio, no salió a trabajar y sin embargo presenta riesgo, no es esa la pregunta, ok, reformulemos entonces, le damos tiempo a Luis para que reformule. Sí, Luis, ¿me escucha? Sí, dale, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Buenas noches. Soy Luis Gaite, de la empresa de transporte San Cayetano. La pregunta mía es más o menos, a ver si me la puedo transmitir. Obviamente los empleados son conductores de colectivos. Bien. ¿Sí? De pronto, digamos, por ahí manifiestan algún tipo de síntoma, ya sea por ahí un dolor de cabeza, un poco de fiebre. Entonces, vos viste cómo está hoy en día la cosa, nadie te atiende. A lo máximo puede llegar una llamada por teléfono o una atención a distancia con un médico, el cual le dice que ante determina 14 días, digamos, de aislamiento por sospecha de COVID. Entonces yo no tengo nada acertado, no sé si irme a la obra social, no sé si llamar a la RT, ¿entendés? Eso es lo que no sé cómo manejarme. Bien. Luis, yo vivo acá en Juan Galán, por donde pasa la San Cayetano, y te voy a tirar las orejas porque viene y tengo 10.000 problemas porque cuando salgo a tomar no viene o ya pasó de largo, ¿no? Pero eso lo vamos a charlar después. La solución al cuestionamiento que me está formulando el amigo Luis, yo creo que está en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo 75 establece que el empleador está obligado a observar todas las normas legales que hacen a la higiene y seguridad del trabajo. Esto implica de que cualquier problema que tenga el trabajador y frente incluso a una prevención que el mismo trabajador se otorgue, y diga, yo no voy a ir a trabajar porque tengo fiebre, yo no voy a ir a trabajar porque tengo una tos muy importante. Muy bien, el trabajador está obligado a comunicar o a su obra social, o al COE, o a cualquier organismo autorizado para la emergencia, incluso lo puede hacer a través del SAME si es que lo atienden, y esa llamada o esa comunicación queda registrada. Luego es derecho del empleador controlar de que la signosintomatología que dice el obrero que está presentando sea
la real y concreta. Es decir, se supone que una empresa debe tener un médico auditor, un médico de contralor o un servicio de contralor médico otorgado por una organización médica, llámese medicina del trabajo o etcétera. Pero te reciben. Cuidado, ahí está el tema, son los costos. No es que realmente no quieran ir, sino que son los costos. Pero usted Según eso, ante el riesgo no te quiere recibir. Bueno, no los quieren recibir. ¿Para qué contrataron un servicio de medicina de trabajo o medicina de contralor si no están cumpliendo las tareas? Pero el patrono tiene todo el derecho del mundo de ejercitar el deber de contralor e incluso llegar hasta la vivienda y, con los cuidados del caso, verificar que el hombre se encuentre dentro de la vivienda, de que mantenga un diálogo a 2 metros de distancia, con una ventana de por medio, con un vidrio de por medio, y verificar que ese hombre se encuentra en su vivienda cumpliendo el aislamiento obligatorio y no está haciendo alguna otra cosa. Porque si ese hombre que dice, me encuentro incapacitado para la prestación de mis tareas porque presento esta sintomatología, y usted lo encuentra cortando el pasto en el vecino para hacerse unas changas con la tarea de jardinería, pues señor, usted sabe que primero le descuenta la jornada y todo lo que venga porque es una falta injustificada y lo sanciona además por mentiroso. Claro, no, el tema, apunta, el empleado viene con el problema ese. Yo no sé cómo, a quién le corresponde verificar si está mal, porque vos llamás al COE no te atiende. Entonces yo no sé si ir a la obra social o a la RT, ¿me entendés? Ese es el tema, porque muchos muchachos tuvieron problemas, tuvieron síntomas, le hicieron ¿cómo se llama? El papelito que... el certificado por sospecha de COVID 14 días, y resulta que después le agarró COVID en serio. Y va a ser que tuvieron 14 días aislados de vacaciones y después se agarró en serio el COVID, digamos. Bueno, el deber de contralor está en usted como patronal. ¿Lo ejerce o no lo ejerce? No encuentro médicos que quieran ejercerlo. Bueno, lo siento mucho, tendrá que ser sin contralor. No encuentro un enfermero capacitado que quiera hacer el control. Sigue siendo un problema de la patronal. El deber de seguridad está en cabeza del patrono, no en cabeza del obrero. Pero entonces, puede informar al RT. Bueno, si hubo una certificación médica hecha por telemedicina a través de un formulario descargado de una APP, donde dice, este hombre está sospechado de COVID, por lo tanto se le va a dar el aislamiento, bueno, le tiene que pagar el sueldo. No hay forma de irse para atrás porque el deber de seguridad es de la patronal, no del obrero. Y ante la norma se aplica a favor del obrero. Claro, acá el problema es por la secuela que por ahí puede llegar a tener algún empleado, ¿me entendés? Nosotros no hay drama, digamos, se tiene que pagar el sueldo, eso no hay ningún tipo de problema. El problema en sí, que ahora de pronto me plantean por ahí, es por ahí si le queda o le aparece alguna secuela posterior al contagio, ¿me entendés? Eso es lo que me impacienta. Mi criterio es, formule el reclamo, la queja ante la ART que los está cubriendo, describiendo puntillosamente cuándo pudo haberse realizado el foco de contagio. Y para esto téngase presente qué pasó en los 10 o 12 días anteriores a la aparición de la sintomatología. Perfecto. Con la descripción perfecta de cómo se ha venido otorgando el trabajo, la ART dirá, acojo el reclamo y me hago cargo de la cobertura, lo rechazo al reclamo porque yo creo que él se contagió en su casa y no se contagió en el trabajo. Vale. Sí, no, Miguel, no sé si... O Miguel o Gonzalo. No, por favor. Queda una pregunta de Marianita Quiro. Sí. ¿Qué pasa en el caso de que un empleado se encuentra en el grupo de riesgo? Medicina laboral emite parte para que se abstenga de prestar servicio, pero se verifica que está trabajando en otro lado, de manera particular. El tema es muy simple, se lo despide con causa, directamente. Es decir, se hace pasible de una sanción tan grande, tan importante, que el hombre perdió ya su trabajo. Literalmente perdió su trabajo, porque recordemos que las normas de prohibición de despido que están rigiendo aún todavía en este tiempo, las normas prohíben despedir
por razón de la disminución de ingresos. Es decir, ninguna empresa puede decir estoy ganando poco, por eso lo despido. Pero comprobada una falta de tanta gravedad de una persona que sale a hacer esta exposición donde pone en riesgo no solo su propia vida, sino la vida de todo el resto de las personas, pues en ese caso ha incurrido en una falta tan grave que puede ser gravemente sancionado e incluso puede ser despedido sin justa causa y con lo cual perdería todas las prestaciones. No sé si eso satisface la pregunta de Marianita. Patricia Andrea Ali pregunta, ¿el certificado médico que diagnostica la bronquitis post-COVID es prueba para denunciar reconocimiento de indemnización dineraria? Volvemos otra vez a la cuestión de dónde se originó el COVID. ¿En el lugar de trabajo o se originó en otro ámbito? En principio vamos a presumir que todo trabajador de las prestaciones esenciales, o sea, todo trabajador que no esté comprendido en el aislamiento social preventivo obligatorio, que se enferma, puede presumirse que esa enfermedad que se enferma por COVID-19. Se presume de que ese contagio lo adquirió en el trabajo. Pero es una presunción. Hay que acompañarla y hay que ver qué pasó, qué estuvo haciendo ese hombre durante los 10 o 12 días anteriores a la aparición de la sintomatología. Y el COVID puede no dejarle solamente una bronquitis, puede dejarle 10.000 problemas que afectan el corazón, los pulmones, todas las vías respiratorias. Entonces, si ha quedado con una incapacidad parcial devengada de un contagio de COVID adquirido con motivo y ocasión del trabajo, pues tiene derecho a cobrar una indemnización correspondiente al grado de incapacidad que porta. No sé si con eso satisfago lo que dijo Marianita, creo que era. Hay un par de preguntas más en el chat, no sé si querés que te las lea o continuamos y después volvemos a las preguntas. Avancemos con dos más, ¿les parece? Avancemos con dos más y luego seguimos un poquito con obra social y ya los dejo para no aburrirlos tampoco. Listo, queda una pregunta de Mariana de Pauli. Buenas noches. Si un empleado se enferma de COVID, ¿cómo debe actuar ante el empleador? Y en su caso, ¿el empleador tiene que avisar a la RT o cómo se hace? Bueno, ¿qué debe hacer el empleador? El empleador debe otorgarle al interesado. No nos olvidemos que las denuncias ante la ART, o sea, ante la Superintendencia de Trabajo, la puede hacer la víctima, la puede hacer un pariente cercano, la puede realizar el apoderado, la puede realizar el patrono. Cualquiera de ellos puede ir a la ART y puede exigir el otorgamiento de las prestaciones. No se trata de avisar a la ART. Se trata de cumplir una serie de pasos que están perfectamente previstos en la resolución 38 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No se trata de un mero aviso, se trata de una denuncia. Se trata de una denuncia de una enfermedad compatible con enfermedades del trabajo tuteladas en la Ley de Riesgo de Trabajo. Es decir, lo que tiene que hacerse es presentar una constancia médica que diga que está enfermo por COVID. Tiene que describirse cómo es el puesto de trabajo, cómo es la prestación de servicio en sí mismo. Se tiene que acreditar que esa empresa o ese trabajo está relevado del aislamiento preventivo, es decir, tiene un certificado que dice que es un trabajador esencial, está eximido del aislamiento. Debe identificarse absolutamente al obrero, debe identificarse absolutamente a la patronal y recién con todos esos requisitos se hace el reclamo. No es un simple aviso, es toda una denuncia. ¿Satisface eso, Mariana, tu posición? ¿Se entendió? Ok, perfecto. Veamos un poquito el tema de las obras sociales, que es muy breve y es muy simple. Bueno, Gracias por esperarme, Che, por aguantarme. Luego retomamos con las preguntas. Bien. Dale.
Bueno, veamos un poquito, y ya me bandié, discúlpenme, por ahí me entusiasmo y me voy al diablo con todas estas cosas, pero bueno, ya se da. Veamos el tema de la famosa resolución 326. La resolución 326 es la que en un articulado muy breve, pero tiene después muchísimos anexos, es la que establece la aprobación de los módulos. Ese es el problema grave que teníamos antes de que se dictara esta resolución, porque como nadie sabía dónde encuadrar a las enfermedades o a este problema de salud que implica el COVID-19 y toda la secuela grave que tiene, nadie sabía. Entonces, ¿qué hacemos? El médico que quiere atender a un paciente, ¿cómo le pagamos? ¿Cómo se paga esa consulta? ¿Cómo se hace la consulta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los parámetros? No había módulos. O sea, no había cánones para la prestación médica, que no solamente la consulta, está la consulta, el seguimiento, la internación, la medicación y hasta la internación en cuidados intensivos, con o sin uso de los respiradores artificiales y otros medios mecánicos de importancia. No había módulos. Al no haber módulos, claro, las obras sociales un poco la veían de costado y trataban de sacarse de encima este problema. Al dictarse la resolución 326 de Superintendencia de Salud, se establecen los módulos. Y allí se dice que si el módulo es un simple aislamiento y diagnóstico, punto, nada más, eso cuesta 10.000 pesos por día. Si el módulo incluye la unidad de cuidados críticos sin asistencia de respirador artificial, son 19.700 pesos. Y si incluye el respirador artificial, se pagará 23.640 pesos, punto. Con esta cuestión económica ya perfectamente aclarado, se solucionaron muchísimos inconvenientes, a Dios gracias. ¿Cómo opera esta cuestión en la vida práctica de las obras sociales? Todo opera por el sistema de telemedicina y no de otra forma. Donde yo creo que los sistemas, el protocolo que se ha establecido está muy bien trazado y las obras sociales han puesto en claro, han habilitado un número telefónico y piden a los afiliados que utilicen una vía de WhatsApp o algo equivalente que permita la transmisión de fotos y o de imágenes. Entonces, ante cualquier sospecha de estarse padeciendo sintomatología compatible con COVID-19, lo que se debe hacer es simplemente llamar por teléfono y ofertar a la persona, al operador que está en la obra social, todos los datos identificatorios de la persona, su número de afiliado en la obra social, si es un adherente o es un titular, y poder ofertar en la medida de lo posible su recibo de sueldo que amerite de que es una persona que se encuentra trabajando, que se encuentra en el servicio activo. Recibido esos datos, el empleado de la obra social simplemente por vía remota coteja y observa si se encuentra o no registrado esa persona que dice ser afiliado como afiliado activo de esa obra social. Si esta cuestión es así y el afiliado ha aclarado por esta vía remota de que él está solicitando la asistencia que es por sospecha de COVID, está haciendo el ejercicio de un derecho puntual que está dentro de la ley del paciente. O sea, él está diciendo, yo me estoy metiendo en este sistema y estoy aceptando de que el tratamiento va a ir en consecuencia de lo que yo estoy sospechando. Un empleado de la obra social, que puede ser el mismo operador telefónico u otro, tiene un pequeño diagrama, tiene un pequeño protocolo y le hace una serie de preguntas para determinar si es real, cierta y efectivamente los cuadros, el cuadro que presenta la persona es o no es compatible, por lo menos en 3 de 5 síntomas, compatible con el COVID. Si esta cuestión es así y la persona efectivamente es un afiliado de esa obra social, se lo deriva al sistema de atención de telemedicina. El sistema de telemedicina de la obra social puede ser cubierta por un médico de la obra social
un médico que ha elegido la obra social, que está dispuesto a realizar consultas en vía remota, o es derivado a un sanatorio, a un establecimiento médico que aceptó iguales condiciones, es decir, aceptó prestar servicios remotos. El médico hace un primer análisis de esta cuestión y determina si es paciente para ser seguido por COVID, o sea, se le va a otorgar o no el seguimiento de COVID-19 o no. Si no se trata de una cuestión de COVID a criterio médico, la persona entrará en las prestaciones normales, habituales, que son propios de la medicina tradicional. Por el contrario, si el médico establece de que es un paciente que debe seguirse, se debe otorgar el seguimiento de COVID, va a otorgarle la prestación que requiera en su caso. ¿Hace falta internación o no ha menester la internación? Bien, acá también se ha establecido de que el médico del sanatorio o el médico contratado por la obra social podrá un poco determinar esta cuestión. ¿Qué pasa? Cuando una persona dice, yo pido el seguimiento de COVID, el médico dice, ok, usted tiene síntomas compatibles con el COVID, por lo tanto le vamos a dar el seguimiento de COVID. Esa persona lo que está diciendo es lo siguiente, me estoy autoaislando, estoy aceptando esta regla de juego y a partir de ahora, si estoy dentro de mi casa conviviendo con mi familia, me voy a una habitación separada y establezco una serie de protocolos para no tener contacto con otras personas. Me estoy comprometiendo a no salir de mi domicilio si no es a requerimientos médicos. Cuidado que la cuestión tampoco es fácil y no es cuestión de decir, yo tengo COVID, bárbaro, hágame el seguimiento. Lo que estoy diciendo, voy a seguir las instrucciones médicas y lo voy a hacer en forma muy estricta. Planteado el tema del seguimiento COVID, el sanatorio va a solicitar a la obra social, obviamente, el compromiso de que la obra social en su momento le pague este seguimiento. Esto también puede ser auditado por el médico de la obra social y a partir de allí el costo tendrá que ser pagado por la obra social. La determinación que hace el médico tiene que tener en cuenta un protocolo establecido en 4 niveles. Se trata de una persona a la que llamamos asintomática. Se trata de una persona que pudo haber estado en contacto estrecho, un contacto muy importante con personas realmente que se le ha detectado COVID-19. ¿O es una persona con síntomas leves? Bueno, en ese caso el seguimiento es diario, es decir, el médico hace un seguimiento por día. Si los síntomas son leves, pero el paciente es de riesgo, diabético, hipertenso, etcétera, etcétera, el seguimiento se realiza 2 veces por día, siempre en modo remoto. Si no es paciente de riesgo, pero el síntoma es moderado, es evidente, el seguimiento se hace 2 veces por día hasta que se mejore o sea necesario internar. Si por el contrario entramos en el 4º nivel, la sintomatología es importante, el paciente es de riesgo. En este caso, la primera opción se le da al mismo paciente. ¿Prefiere internarse o prefiere atención médica domiciliaria? Si él acepta la internación, pues pasará a un sanatorio. Si él dice, yo me quiero quedar en casa, bien, se le harán llegar, se le proveerá de alguna forma de los remedios y usted se obliga a cumplir con la administración de los remedios. Pero esto me parece muy valioso porque es de nuevo el ejercicio de los derechos del paciente. Me interno si creo que debo internarme o no. Elijo quedarme en la casa con el compromiso que recibida la medicación la voy a administrar exactamente como se me indica. Bien.
Dentro de este contexto, obviamente en el medio, en algún momento, estarán los tests de determinación de la positividad del COVID, que se tendrán que repetir a lo largo del curso de la enfermedad para poder determinar si realmente, cómo va avanzando esto. ¿Cuál es la cuestión que tenemos en el medio? Un afiliado de una obra social sindical, una obra gremial, que son las que reúnen la mayor cantidad de gente, presenta sintomatología. El médico le dijo, ¿es usted una persona con sintomatología propia? Le vamos a otorgar el seguimiento. E inmediatamente ese afiliado dice, bueno, pero háganle el test a mi hijo, a mi perro, al loro, al gato y si es posible al vecino también, porque con el vecino además somos compadres. No, no es así. No es así, señores. La prestación está otorgada en favor de la persona que tiene esa afiliación. Hemos llegado, y en esto vamos a esta cuestión que planteaba también en su momento Luis. Hemos llegado al momento en que, cumplido el aislamiento preventivo, otorgada el alta al trabajador, el trabajador quiere volver a trabajar y el patrón le dice, vos no me entras acá si no me traes un test PCR que no tenga más de 48 horas de datación. Bueno, esto no es así. Cubierto el tratamiento y agotado el protocolo de los módulos otorgados por la famosa resolución esta que estamos tratando, se acabó, no hay más. Y el patrón que no quiera recibir a ese empleado porque cree que puede tener un residual de la enfermedad, deberá ejercer el derecho de contralor médico previsto en el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y el test o el estudio médico correrá por cuenta de la parte patronal y no por el obrero. Básicamente, eso es la resolución famosa esta que nos reconoce los módulos, y a partir del reconocimiento de los módulos, las obras sociales empezaron a otorgar el tratamiento del COVID-19, la famosa resolución 326. Yo quedo abierto a las preguntas que quieran hacer, si tienen tiempo y ganas, por supuesto. Hay una pregunta que quedó pendiente de la primera parte de Marianita Quiro, que pregunta, una vez que el empleado se contagió en el núcleo familiar porque no presta servicio desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio y tienes más de 60 años, ¿corresponde que siga con aislamiento preventivo por COVID o puede solicitar que se reintegre? No, si es una persona de riesgo, no. No, ¿para qué quiere reintegrarse? Si casualmente el tema es de que no se contagie, se agrave su estado de salud. No entiendo cuál es el sentido de que una persona que sea de riesgo pretenda ir a trabajar si está eximida de prestar el servicio. Es más, hasta podría llegar a cometer un posible delito, ¿no? Porque aquella persona que presentando un riesgo, que presentando un problema duplicado de salud o de insalud, que vaya a querer meterse en un ámbito donde puede enfermarse, está creando un vector de contaminación para todos los otros. No me imagino cuál sería la situación aún como de gabinete, ¿no? De simple escritorio. No me imagino. Luego tenemos una pregunta de Mariana Verdur. Pregunta, el problema de aquí fue que se acordó con las obras sociales, pero después no habían camas ni en lo público ni en lo privado. ¿Qué hace la persona en este caso? Bien. Vamos a ver dos cuestiones distintas. No te escondas tanto, Mariana, te estoy viendo. ¿Se trata de una persona que está por recibir la atención de la obra social o se trata de una persona que está por recibir la atención de una ART? En un caso o en otro, si se trata de que la persona requiere algún género de internación especial, deberá dirigirse o a la obra social o a la ART y exigir el otorgamiento de una cama.
La exigencia, conforme a lo que te refería anteriormente, acreditado todos los puntos que demuestran la necesidad, puede judicializarse tranquilamente ante cualquier juez. Y ante cualquier juez puedes conseguir una orden en un tiempo muy breve, no importando ningún costo para que se te otorgue la prestación. Ordenado por el juez que el titular o el responsable de obra social o de la ART, o en el caso del Estado provincial, estamos hablando del responsable del Estado, de otorgarte la cama y sale diciéndote que no tiene camas, deberá sacar plata de donde no hay y deberá darte una cama. Y si la cama no existe porque se agotó todo el sistema, es que el sistema ha colapsado y todas las secuelas que quedaran en esa persona enferma que no alcanza a recibir la prestación, será responsabilidad del funcionario operativo o del titular de la ART o del titular de la obra social y de la organización que está atrás. Ya no estoy hablando de la responsabilidad de la ART solamente, ni de la obra social, ni del Estado. Estoy hablando de la responsabilidad personal de quien representa esos tres organismos. Y esto es así y es tan clara nuestra Constitución que así lo refleja. Si ellos no previeron, no pudieron prever, tendrán que ver qué grado de responsabilidad les cabe. ¿Les gusta hablar de esto? Hablemos. ¿No les gusta hablar? También lo tenemos que hacer, porque acá no se trata de decir, el Estado no pudo llegar. No, el Estado está representado y está administrado por alguien y tendrá que asumir las consecuencias. Una ART está representada por alguien y ese alguien responderá personalmente si es que se equivocó en la dirección de su administración. Tenemos más preguntas en el chat. Vanessa Romina Ruiz pregunta, si es de riesgo y la llaman para trabajar, ¿tiene que ir? No tiene obligación de concurrir acreditando cuál es la situación de riesgo, no para nada. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, de Natalia Morales. Tengo una empresa que tiene empleado entre 50 a 60 años en construcción. Estos estaban en negro. Ahora la empresa la quiere ingresar en blanco por el tema de COVID. Mi pregunta es si la obra social me lo tomará. Le comento por el tema de la edad. Bien, bien. Acá es donde tenemos que ver el hermoso sistema que teníamos y que aún tenemos en el sistema de salud argentino, que es muy valioso. Más allá que se diga que las obras sociales tienen fallas, más allá que el que diga que los sistemas de obras sociales gremiales presentan actos de corrupción y todo lo que se quiera, más allá de todo eso, que tal vez pueda ser verdad o no en algún caso, más allá de todo eso, cuando la obra social es una obra social gremial, no puede rechazar al afiliado, no puede rechazarlo. No puede decir, no, por la edad no entra, por esto no entra, por aquello. Una persona dice, estoy trabajando en tal empresa, pido la cobertura de una obra social gremial, inmediatamente ingresa en esa obra social y más no se le puede otorgar o pedir o exigir carencias. Ahí está la diferencia entre una prepaga y una obra social gremial. Usted entró a la obra social gremial, ingresó y empiece a gozar de los beneficios. En cambio, si yo voy a una prepaga, me dicen, bueno, yo le doy todo. Primero, págueme por anticipado la cuota. Págueme por anticipado la cuota. Y la cuota es salada. Después, dentro de 30 días, recién usted me va a poder pedir prestación odontológica. Dentro de 60 días, recién me va a poder pedir tomografías computadas y otros análisis de cierta exquisitez. Dentro de 120 días, recién puede pedir cirugías. Y así le van planteando una serie de carencias, cuestiones que no pueden plantear las obras sociales gremiales. Entonces, Natalia, más allá que existe este problema de haber tenido trabajadores en negro, más allá de que las personas tengan una cierta edad, planteados de que son trabajadores por el solo hecho de haber obtenido un alta laboral, tienen derecho a elegir una obra social y la obra social debe darle la cobertura. ¿Les guste o no les guste?
Continuamos con la pregunta. Luciana Aramayo pregunta, ¿por qué los módulos del Instituto de Seguro de Jujuy por COVID son cobrados de otra manera? Explico, en una internación común se paga un monto los primeros 4 días y otros a partir del 5.º día. En caso de unidad de terapia intensiva se paga los 4 días y si sigue en unidad de terapia intensiva no paga. Esta modalidad no se realiza con los módulos COVID, el monto es siempre el mismo. A ver. En una internación se paga por un monto los primeros 4 días. Creo que no a partir del 5.º. Creo que está comparando los módulos del Instituto de Seguro con los módulos de la obra social. Si no es así, no sé si Luciana a ver, bien. A ver, veamos una cosa. Cuando nos estamos refiriendo, cuando yo me referí a la explicación del funcionamiento de las obras sociales en el marco de la resolución 326 de Superintendencias de Salud, lo que estoy hablando son de obras sociales de tipo sindical, las obras sociales comunes. El Instituto de Seguros de Jujuy es un organismo autárquico del Estado. Está creado por una ley y funciona las veces como una especie de obra social sui generis y las veces funciona como una ART. Entonces, entendámonos, es una entidad autónoma creada por una ley propia. Entonces, tiene sistemas de funcionamiento autonómicos. Lo que yo te he planteado acá al analizar la resolución 326 de Superintendencia de Salud es una resolución de nivel nacional para obras sociales genéricas. Instituto de Seguro de Jujuy es autonómico, es autárquico, eso es más que autonómico. Dicta sus propias reglas de funcionamiento. Por ahora no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere habilitar el micrófono para hacer alguna pregunta de manera verbal. Miguel, ¿quiere hacer alguna acotación? Sí, una última acotación es simplemente agradecerle a los chicos de La Voz, agradecerle a ustedes que estuvieron al frente y perdón por la demora. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Gracias, doctor Miguel. Muchísimas gracias, la verdad, de todo el equipo de La Voz. Gracias, chicos, por estar presente. Así que, bueno, nada más palabras de gracias. Muy explicativo, muy claro, doctor. La verdad, un gusto que haya disertado y aclarado muchos temas para nosotros, los contadores y los futuros contadores también. También hay gente de otras provincias, doctor, ¿no? Así que, bueno. Bueno, gracias, muy amables. Entonces los dejo, voy a cerrar cámara y micrófono a partir de ahora. Bueno, doctor, buenas noches a todos. Miguel y Gonzalo, quedamos por el chat privado. Bueno.